¿Sabes lo que ocurre en ciertos pueblos apartados de las ciudades cuando cae la noche y están en completa oscuridad? Quizá lo mejor es que nunca piensen en tratar de averiguarlo. Si estás solo o con alguien, te invitamos a acompañarme en esta historia. Ponte cómodo, apaga la luz, relájate, escucha con atención. Mi nombre es Umbra y estás escuchando Historias de Terror en Pueblos. Buenas noches, me llamo José García y sé que hay historias que nunca deberían contarse en voz alta, porque uno nunca sabe quién o qué podría estar escuchando. Verás, esta historia me la contó mi abuelo cuando era niño, y él siempre decía que era real, que pasó hace muchos años, en un pequeño pueblo agrícola que con el tiempo quedó abandonado, y la razón es aterradora. Todo comenzó con un hombre llamado Eusebio Rojas, un agricultor de manos fuertes y mirada dura. Tenía la mejor cosecha del pueblo, pero también el peor carácter. Nadie quería trabajar para él, porque trataba a sus empleados como si fueran simples herramientas, y cuando no le servían, los desechaba. Pero había algo más sobre él, algo oscuro. Los rumores decían que había hecho un pacto con el diablo, que su maíz crecía tan alto y dorado porque lo regaba con algo más que agua. Lo regaba con sangre. Algunos decían que desapareció su propia familia, que su esposa e hijos nunca se fueron, sino que fueron devorados por la tierra. Pero claro, eran solo rumores, o al menos eso creían. Una noche, llegó al pueblo un anciano de aspecto extraño, flaco, encorvado, con una mirada que helaba la sangre. Se presentó en la granja de Eusebio y le ofreció su ayuda con la cosecha. Dijo que no quería dinero, solo un techo y un poco de comida. Eusebio, viendo la oportunidad de aprovecharse de alguien más, aceptó sin dudarlo. Pero desde el primer día, algo extraño empezó a suceder. Donde el viejo tocaba la tierra, el maíz se marchitaba al instante. Las herramientas se oxidaban en sus manos y los animales lo miraban con terror, alejándose de él. Eusebio no tardó en darse cuenta. Algo en ese hombre no era normal. Así que una noche decidió deshacerse de él. Nadie sabe exactamente cómo lo hizo. Solo que a la mañana siguiente, Eusebio estaba solo otra vez y el viejo había desaparecido. Pero lo que sí se sabe es que esa noche algo cambió en la granja. Los vientos se volvieron más fríos, la tierra más oscura, y un nuevo espantapájaros apareció en el campo de maíz. Un espantapájaros demasiado real. Su ropa era la misma que usaba el viejo, su sombrero también. Y aunque era solo un muñeco de paja, parecía observar a quienes pasaban. La gente comenzó a notar cosas extrañas. Los cuervos dejaron de acercarse al campo de Eusebio. El viento decía palabras incomprensibles cuando soplaba entre las hojas, y los empleados que aún trabajaban para él empezaron a desaparecer. Primero uno, luego otro, hasta que nadie más quiso pisar esas tierras. Eusebio intentó seguir con su cosecha, pero una noche sus vecinos escucharon gritos provenientes de su granja. Un grito aterrador, como si algo o alguien lo estuvieran comiendo vivo. Al día siguiente, nadie lo volvió a ver. Solo quedaba el espantapájaros en su sitio, con una sonrisa burlona bajo el sol de la mañana. Desde entonces, aquel campo de maíz nunca dejó de crecer. Las personas que intentaban habitar la granja no duraban más de unas semanas. Siempre terminaban desapareciendo, y los valientes que se atrevieron a acercarse al espantapájaros decían que sus ojos los seguían, que cuando la noche caía, cambiaba de posición. Algunos aseguraban haberlo visto caminar entre las filas de maíz, buscando algo o a alguien.
Y luego estaban los ancianos. Durante varias generaciones, los ancianos comenzaron a desaparecer cerca del campo maldito. Unos decían que se perdían entre las plantas. Otros afirmaban haber visto una figura alta, espigada, de sonrisa retorcida, llevándoselos a la oscuridad. Algunos campesinos intentaron destruirlo. Una noche, armadas con antorchas y machetes, fueron al campo para quemar al espantapájaros, pero el maizal parecía moverse, cerrarse sobre ellos, atrapándolos en un laberinto sin salida. Las llamas de sus antorchas se extinguieron una a una, sofocadas por un viento gélido que venía desde la tierra. Y entonces lo vieron. Al final de un sendero de maíz estaba el espantapájaros, pero ya no era un muñeco de paja, era algo más. Su piel era deforme, sus ojos brillaban en la oscuridad y su boca se estiraba en una sonrisa imposible. Uno a uno, los hombres desaparecieron en la noche. Sus gritos se ahogaron en el viento y al amanecer, lo único que quedaba era el espantapájaros, con su ropa manchada de un rojo intenso. Dicen que el pueblo fue abandonado poco después, que la maldición de Eusebio y su granja nunca terminó, y que hasta el día de hoy, si te atreves a entrar a ese campo de maíz, te conviertes en parte de él. Nadie vuelve a salir, nadie vuelve a ser el mismo, pero el espantapájaros siempre está allí, esperando por su próxima cosecha. Ahora vámonos con la historia de Andrés López. Nos cuenta esto. He sido testigo de hablar con mi hermano fallecido. Verán, yo crecí en un pequeño pueblo rodeado de cerros y caminos de tierra. En las noches de luna nueva, cuando el viento soplaba con más fuerza, mi madre nos hacía cerrar todas las ventanas y aseguraba la puerta con la tranca más pesada de la casa. Decía que, si escuchábamos pasos afuera, no debíamos mirar y, sobre todo, si oímos el crujir de la madera, teníamos que rezar. De niño nunca entendí sus miedos de mi madre, pero una noche lo entendí todo. Tenía 15 años cuando ocurrió. Mi hermano menor, Miguel, había muerto hacía solo unas horas. Un accidente absurdo, una caída desde un árbol que trepábamos desde niños. No podía creerlo. Era imposible que alguien pudiera desaparecer tan rápido. Y en mi mente aún resonaba su voz llamándome antes de caer. Esa noche, el silencio en la casa era sofocante. Mi madre lloraba en su habitación. Mi padre bebía en la mesa con la mirada fija en la nada. Yo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Miguel. Veía su mano extendida y ese último segundo antes del impacto. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio, fue un sonido lejano, como un eco en el viento. Luego, el sonido de los cascos golpeando la tierra húmeda. Toc, toc, toc. Me incorporé en la cama, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Y entonces llegó el crujido. Era como si una carreta vieja estuviera avanzando lentamente por la calle de tierra frente a mi casa. Pero no podía ser. ¿Quién usaría una carreta a esas horas? Me acerqué a la ventana, con el corazón latiéndome en los oídos. El sonido se hizo más claro y más claro, hasta que pude sentirlo justo afuera. Mi madre murmuró algo desde su cuarto. No entendí las palabras, pero sonaban como una súplica. Yo, en cambio, yo fui un idiota. Me asomé. Ahí estaba. La carreta avanzaba lentamente, envuelta en una neblina espesa que no debía estar ahí. La madera se veía podrida. Las ruedas se hundían levemente en la tierra, como si flotara entre este mundo y otro. Pero no iba vacía. Había una jaula grande, con sombras dentro. No personas, no cuerpos, sombras, borrosas, desdibujadas,
moviéndose como si su propia existencia les doliera. Y en la parte trasera, algo se asomó. Mi piel se erizó. Era Miguel. Su rostro estaba pálido. Su ropa aún tenía las manchas de tierra del accidente. Pero lo que más me aterrorizó fueron sus ojos, vacíos, sin vida. No sé cómo, pero lo sentí. Miguel me estaba mirando. Mi cuerpo se congeló. Mi respiración se volvió un hilo. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Y entonces me llamó. Andrés, murmuró. Fue tan bajo, tan suave, tan hueca, pero lo escuché. Mis piernas temblaron. Sentí un tirón en el estómago, como si algo dentro de mí quisiera caminar hacia él, subir a la carreta, acompañarlo a donde fuera que iba. Pero en ese momento, escuché la voz de mi madre gritándome con fuerza. «Cierra la ventana. No lo mires, Andrés». Fue como un latigazo. Desperté del trance, me aparté bruscamente y caí al suelo. La voz de Miguel se desvaneció. Escuché la carreta alejarse, lenta, pesada, crujiendo en la noche. No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera respirar de nuevo, pero nunca olvidaré ese último instante, cuando, antes de desaparecer en la neblina, lo escuché. No fue una sonrisa de paz, fue una sonrisa rota, de alguien que había sido arrancado de este mundo demasiado pronto. En mi pueblo tenemos la creencia que en cada luna nueva, la muerte sale con su carreta a recoger las almas de las personas fallecidas. Ya se llevó a mi hermano, y muy pronto me llevará a mí también. Ahora vamos con la historia de uno de nuestros suscriptores, que afirma haber estado frente a frente con la muerte. Buenas noches. Mi nombre es Daniel Ramírez y quiero contarles algo que cambió mi forma de ver la vida. Pero antes de contarles esta historia, quiero hacerles una advertencia. Si en este momento estás acostado con los pies apuntando hacia la puerta, tal vez quieras cambiar de posición antes de seguir escuchando. Dicen que hay cosas que es mejor no tentar, costumbres que existen por algo. Y lo que les voy a contar es algo que me marcó para siempre. Yo tampoco creía en esas cosas. Pensaba que era solo una superstición, algo de ancianos, de gente de pueblo, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Cuando era niño, mi abuela solía decirme: «Nunca duermas con los pies apuntando a la puerta». Yo le preguntaba por qué, pero ella nunca me respondía con claridad. Solo desviaba la mirada y murmuraba algo sobre el descanso de los muertos. Con el tiempo, dejé de hacer preguntas. Me acostumbré a esa regla sin cuestionarla demasiado. Pero los años pasaron, y como suele pasar, uno crece, se vuelve escéptico. Las supersticiones de la infancia se van desvaneciendo hasta que dejan de tener sentido. Cuando me mudé solo, en unas de las pequeñas casas antiguas de mi pueblo, lo último en lo que pensé fue en la advertencia de mi abuela. Mi cuarto no era muy grande y la distribución solo me permitía acomodar la cama de una forma, con los pies apuntando directamente a la puerta. Al principio no pasó nada. Las primeras noches fueron tranquilas, pero al tercer día todo cambió. Eran alrededor de las 3 de la mañana. Me desperté sin razón aparente. No había ruidos extraños, nada que justificara el hecho de que mis ojos simplemente se abrieron de golpe. Y lo primero que noté fue el frío. No era un frío normal, no era el típico escalofrío de invierno. Era un frío denso, pesado, que se sentía solo en mis pies. Fue entonces cuando lo sentí. No lo escuché, no lo vi, pero supe que no estaba solo. Una presencia, algo o alguien, estaba en mi cuarto, y aunque no había ruido, aunque todo parecía en calma, mi instinto me decía que no me moviera, pero no pude evitarlo. Lentamente, muy lentamente, dirigí la mirada hacia mis pies, y ahí estaba.
Al principio no podía ver bien. Solo distinguía una sombra sentada en el borde de mi cama. Una silueta femenina. No se movía, no hacía ruido. Pero lo peor de todo, era que sabía que me estaba mirando. No podía verle el rostro. Su cabello largo y desordenado caía sobre su cara, ocultándola casi por completo. Y entonces, sin previo aviso, se inclina hacia adelante. Mi cuerpo entero se paralizó. No podía respirar, no podía pensar. Solo podía sentir cómo su presencia se volvía más y más intensa. Y luego lo sentí. Algo helado. Tocó mis pies. Eran sus manos, unas manos delgadas, frías, inhumanas. Me estaba tocando. Fue en ese momento cuando mi mente entró en pánico. Intenté moverme, intenté gritar, pero mi cuerpo no respondería. Y entonces, desde la oscuridad, desde lo más profundo del silencio, escuché su voz. Una voz baja, distorsionada. No sonaba como una voz normal, no sonaba humano. Ya es hora. La escuché tan claramente que sentí su aliento frío en mi piel. Y justo cuando pensé que iba a desmayarme del miedo, algo cambió. Abrí los ojos. Mi cuarto estaba en completo silencio. El sol comenzaba a salir. Me incorporé de golpe, sudando frío. Miré a mi alrededor y todo estaba normal. ¿Había sido un sueño? No lo sé. Pero lo que sí sé es que cuando miré mis pies, tenían marcas, huellas, como si unas manos largas y delgadas los hubieran sujetado con fuerza. Al pie de mi cama, la alfombra estaba arrugada, con 2 huellas de pies mojados, como si algo o alguien se hubiera levantado y hubiera caminado en dirección a mi puerta. Esa misma tarde, llamé a mi abuela. No sé por qué, pero necesitaba escuchar su voz. Cuando le conté lo que había pasado, se quedó en silencio por un largo rato. Luego, con voz temblorosa, me dijo algo que nunca olvidaré. «Hijo, ella ya te encontró». Mi piel se erizó. «¿Quién?». Su respuesta me heló la sangre. «Es la muerte, lista para tocar tus pies y llevarte de una vez por todas a tu eterno descanso, ya que tú la estás llamando para que venga por ti». Desde esa noche, cambié la posición de mi cama. No me importó que el espacio quedara mal. No me importó nada. Desde entonces nunca más he vuelto a dormir con los pies apuntando hacia la puerta. Pero a veces me despierto en la madrugada y siento que alguien me sigue mirando, esperando el momento exacto para tocarme, para llevarme. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar la tuya en un futuro video, no dudes en enviarnos tu relato paranormal. Estaremos encantados de compartirlo con todos. Y si no quieres perderte más historias espeluznantes como esta, haz clic en el siguiente video. Te aseguro que lo que sigue te pondrá los pelos de punta.